Además de tener un clima cálido a pocas horas de Bogotá, Fusagasugá es conocida por ser la tierra de grandes deportistas como Lucho Herrera. En la ciudad Jardín de Colombia, al ser un municipio tan tranquilo, hace más de 78 años ocurrió un hecho que alteró la calma de sus habitantes. Es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y allí, pues, quedaron algunas secuelas que dieron origen. Entonces, ahí apareció un personaje que ya venía desde la Primera Guerra Mundial, siendo muy joven, que es Hitler. Y obviamente, ahí comienza todo este ajetreo de muerte. Fue en el año de 1943 cuando Colombia declaró el estado beligerante en contra de los alemanes, luego de un hundimiento que los nazis generaron de 3 buques colombianos. Es por esta razón que alrededor de 100 alemanes y 12 japoneses fueron concentrados en el Hotel Sabaneta de Fusagasugá durante 1944 y 1945. El presidente Eduardo Santos, por allá en el año 39, puso todo lo que tenía que poner al servicio de lo acordado con los Estados Unidos. Y se acordó que 2 sitios aquí en Colombia tuvieran esa concentración, una concentración de alemanes, japoneses. Techos a 2 aguas, 6 cabañas, piscinas y jardines es lo que ofrecemos en Hotel Sabaneta. La más completa oferta en hospedaje nunca antes conocida en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. El Hotel Sabaneta era un lugar de recepción, era un lugar de veraneo, de descanso, y entonces fue usado para que fueran recluidos o exiliados estos alemanes y japoneses. ¿Por qué se hizo aquí? Fusagasugá es la ciudad de clima medio, muy agradable, más cercana a Bogotá. Fusagasugá era un lugar de destino turístico y además era un lugar como un fortín político. Joaquín Palou de Comacema, él compró ese terreno. Este señor entonces hizo negociación con el gobierno nacional para traer aquí a los confinados de la Segunda Guerra Mundial. El impacto psicológico de alemanes y japoneses fue contundente, ya que se encontraban separados de su familia, habitando el mismo espacio con personas desconocidas. Realmente que estos señores alemanes no fueron prisioneros, simplemente se hizo un refugio en una parte donde se tuviera el control, y ese control fue un control policivo para personas que sospechosamente podrían tener el espionaje. Cuando el gobierno determinó que debían reunirse y estar juntos, ellos se entregaron. El sufrimiento de los alemanes y los japoneses que estuvieron allí fue porque les confiscaran los bienes. Ellos tenían que pagar como 3,5 pesos, que era mucho dinero en aquella época, por poder, digamos, hospedarse en el hotel. Como vivían de una forma pues como muy placentera, una finca de veraneo, habían muchos animales silvestres. El día que finalizó, una señora de Reger tuvo una hija y eso fue todo un acontecimiento. Nace la hija de Reger y acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que la historia no cuenta es que alrededor de los sucesos en el hotel ocurrieron hechos poco convencionales. Él era un músico, un pianista de renombre en Berlín, y no había nada que extrañara más que tocar su piano. Tal vez locura o sugestión, pero decía que a la madrugada escuchaba una voz que lo llamaba. Salía al pasillo del lujoso hotel y veía una silueta que le decía que lo siguiera. Él iba detrás de ella, una mujer en una túnica blanca casi gris por la suciedad. Lo llevaba a una habitación desocupada donde solo había un piano. Pasó el tiempo y todas las madrugadas este alemán se escabullía hasta el lugar donde estaba el piano y duraba horas escuchando estas tonadas. Que un día los guardias de seguridad notaron la ausencia de este hombre. Buscaron en todo el hotel. Se dirigieron a él y al abrir el enorme instrumento encontraron el cuerpo del alemán doblado a la mitad, junto a otro cadáver del cual solo quedaban los huesos. Era el cadáver de aquella mujer que lo deleitaba a él con una serenata proveniente de otras épocas. Son historias que uno escuchaba
pues los que crecimos allá, ese voz a voz, y como yo digo ahí, o sea, yo tampoco puedo asegurar que eso sea 100% real, porque es muy difícil asegurar a 100% si eso pasó. Pasó lo del pianista, pasó sí, lo del pianista alemán, y pasó tal cual, porque es como un teléfono roto en la historia. O sea, puede que haya sido muy similar, pero lo van decorando, y ese performance en la narración durante muchos años cambia hasta que llega un punto en el que la historia puede que ya sea totalmente diferente. Entre las víctimas inocentes que aparecían en las listas negras, aún queda el recuerdo sobre lo que padecieron en aquellos muros. ¿Cómo es posible que hayan dejado acabar con ese monumento histórico, no regional ni local, mundial? Aquí convirtieron eso en garajes, en botadero de basura, y acabaron con todo. Y ahora están diciendo que no queda sino un testimonio, que es una torre. Que no nos digan mentiras. Esa torre fue construida mucho después de que los alemanes estuvieron ahí. Pasó todo. Y al pasar todo, se murió la historia y se murió el patrimonio. Son incontables los sucesos desconocidos que no hacen parte del espectro público porque justamente no se le ha dado la trascendencia que merece. Hablando de falta de memoria, ¿recuerdan haber escuchado sobre un patio de brujas en Ráquira?